Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Samantha del Toro, quien, bueno, desde España llega acá a México. Actualmente está en la televisión haciendo una telenovela, pero bueno, bienvenida. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, Marco, pues estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y nada, de que me conozca México. ¿Qué tal México? A ver, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad yo me siento como en casa, ¿no? Ha sido llegar a México y para mí pues significa casa, pues España y México sabéis que somos como prácticamente hermanos y pues así me siento muy bien recibida, la verdad. ¿De qué manera decides, Samantha, puedes tomar tu micro? Ay, gracias. ¿De qué manera, Samantha, decides, pues obviamente emprender esta aventura de venirte de España a México y obviamente aventarte a la buena de Dios? Pues mira, Marco, te diría que fue una casualidad, pero no creo en las casualidades. Entonces, una agencia de México me contactó, una agencia de representación artística, y fue pues la que me trajo para acá y vine realmente a probar suerte. No sabía lo que me iba a encontrar y pues nada, empecé en el CEA, en Televisa, y pues todo ha venido seguido. ¿Con qué te encontraste? ¿Ha sido fácil este camino una vez de que decides venirte a México? ¿Y por qué surge la idea de venirte a México quizás en vez de Estados Unidos, Colombia, Argentina? Pues mira, en Estados Unidos también he estado trabajando, pero la verdad que sí que es verdad que el tema de la visa es más difícil, ¿no? En México se me abrieron las puertas totalmente y por eso es que yo tomé la decisión y me siento muy bien aquí, ¿sabes? Entonces eso es lo más importante para sentirte bien, para poder trabajar y emprender tu carrera y crecer también, ¿no? Hoy en día estás conduciendo, estás actuando, traes nuevos proyectos, traes nueva telenovela. Ajá. Sí. Pues estoy en plática con varios directores y este año va a ser un muy buen año. Has hecho buen papel también en la telenovela Pasión y Poder, que actualmente está al aire. ¿Qué ha significado para ti también esa apertura de poder entrar, obviamente, dentro del mundo de las telenovelas mexicanas? Pues mira, ha significado muchísimo, porque empezar con un director como el Güero Castro, pues es un padrino muy bueno aquí en México, ¿no? Muy conocido, y pues estoy encantada, la verdad, pues estoy muy agradecida. ¿Qué personaje estás haciendo ahí? Pues mira, realmente hago de española. Exacto. Porque como podéis notar, todavía tengo un poquito de acento, ¿no? Pero ya estoy con clases de acento y pues bueno, tampoco ya lo tengo tan marcado. ¿Se ha complicado, Samantha, el poder neutralizar el acento? Sí, es bastante complicado porque es un tema también psicológico, ¿no? Es como le estoy fallando a mi país, pero una vez que uno se quita eso ya es fácil. Samantha del Toro, entonces ya te podemos localizar y ya podemos ver parte de lo del trabajo que vas a realizar. Vienen dos telenovelas que no puedo mencionar todavía, pero ya vienen, ¿verdad? Por supuesto, me van a ver muy pronto. Pues te agradezco en el alma, Samantha del Toro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Marco. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, mientras tanto nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.